Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más, vaya nuestro cálido saludo a ustedes que están ahí en sintonía con nuestra emisora y que deciden a partir de esta hora estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Recuerden que estamos abordando en la segunda semana del trimestre el mensaje de la cruz y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en 1 Corintios 1:18. Por supuesto, este versículo va a servirnos de fundamento, de pauta para las diferentes lecciones que estaremos viendo en la semana. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y hoy estaremos tratando con ustedes el Evangelio de la cruz. Es el tema que estaremos abordando en este día. Y hablando de la cruz, está aquí en cabina nuestro gran amigo, nuestro hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo, es nuestro anhelo y deseo, y oramos para que Dios cumpla su promesa en usted y su familia de muchas y abundantes bendiciones. Amén, amén. Lo recibimos, Pastor Scroggins, así como la motivación con los hermanos y amigos que están continuamente pendientes del estudio de la palabra de Dios, y crecemos juntos de manera especial porque el que da en este tipo de ecuación o estrategia que presento también recibe mucho más. Es decir, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, somos afianzados en ella y tenemos más fe y confianza en Él, puesto que es lo que Dios nos permite tener. Así yo quisiera, antes de continuar adelante, pastor, saludar a algunas personas. ¿Qué le parece si saludo a un amigo, una amiga, una familia que apreciamos bastante? Saludamos de manera especial a Joselito Capois Álvarez junto a su esposa Deyanira Núñez de Capois allá en Samaná, así como a cada uno de los hermanos que componen esta iglesia central de Samaná, que con amor y aprecio siempre están pendientes y muestran su interés de amor y aprecio a cada uno de los que le visitan. Así que si usted quiere tener algún tipo de viaje, algún tipo de paseo por la parte de Samaná, no deje de visitar la iglesia central de Samaná, que ahí la gente es cálida, es buena y tiene buen trato para con sus hermanos y amigos que le visitan. Un saludo especial para ellos, que la gracia de Dios les continúe guiando, así como también a los demás hermanos en cualquiera de las partes que con su hospitalidad y amor cristiano nos reciben y nos muestran lo mismo y lo propio, así como el hermano Pablo Mejía y su esposa y otros tantos más que en lo adelante estaremos compartiendo y presentando sus saludos. Que Dios les bendiga grandemente. Ahí donde estás, quiero invitarte a que te unas en oración. Buen Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias porque de manera muy especial nos permites continuar en estos estudios. Y lo que queremos es que nos permitas concentrarnos en ti, conocer más de tu palabra, compartirla con otros, de tal manera que así como hizo con el apóstol Pablo y sus compañeros en el establecimiento de la iglesia, enfrentando las dificultades y problemáticas, también hoy nos permitas a nosotros ser transformados por esa misma palabra y que unidos al poder del Espíritu Santo podamos hacer la obra que tú nos has mandado, la obra que tú quieres, la obra que se necesita. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por el mensaje. Ayúdanos a que podamos practicarlo ahora, a hacerlo parte nuestro a medida que estudiamos y reflexionamos en él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será importante al inicio de esta entrega que nosotros podamos desglosar un poquito lo que es el título de la lección. El Evangelio de la Cruz. ¿Qué significa la palabra evangelio?
buenas nuevas, buenas de salvación. O sea, cuando vemos la palabra evangelio, entendemos que son anunciadas buenas noticias, ya sea en el contexto de un Mesías o de un príncipe que va a heredar o va a ascender y va a tomar el trono. En sentido general es buena noticia, buenas nuevas. Buenas nuevas, así es. ¿Cómo yo puedo conjugar entonces el evangelio de la cruz? El evangelio, buenas noticias, y la cruz ya hemos analizado lo que significa. Hablemos un poquito ahí sobre la cruz, aunque ya en la parte inicial hemos dado algunos detalles, pero cuando se llevaba un reo que tenía que pasar por un tribunal y era sentenciado, allí tenía que azotarlo. En el caso de Jesucristo, ese verdugo romano, porque hay que hablarlo de esa manera, un verdugo sobre una persona que solamente manifestó amor y cariño por los demás, y esa fue su predicación. Tenía un látigo y en esos látigos finalizaban con bolas de hierro, con garfios, pequeños garfios que cuando penetraba en la carne arrancaba parte de esa carne. Y venía con sangre también. Además de eso, lo escupieron, se burlaron de él. Todo eso significaba la cruz desde la óptica de Jesucristo. Y entonces ahora nos encontramos con una lección que empieza diciendo como título el Evangelio de la cruz. El Evangelio de la cruz. Buenas nuevas de la cruz. ¿Cuál es la buena nueva que nosotros encontramos? ¿Cuál es el Evangelio que encontramos en esta cruz? Ciertamente, sin duda alguna, cuando nosotros hablamos en el contexto histórico del uso de la cruz como objeto de tortura y de muerte, entendemos y estaríamos de acuerdo desde ese punto de vista que para aquel ciudadano romano o griego, todo el que escucha sobre la cruz, realmente hay un rechazo de entrada, y nosotros mismos tampoco estamos de acuerdo, puesto que no estamos amando el castigo y la tortura de las personas, sino más bien ahora el Evangelio de la cruz, las buenas nuevas de la cruz, es no como el objeto, no la cruz sin aquel que fue crucificado, puesto que ahora al ver a quien fue crucificado, entendemos que con una muerte sustitutiva, nosotros hoy recibimos lo que no merecemos, ya que Jesús recibió la condenación nuestra para que nosotros hoy podamos tener su justicia imputada a nuestro favor. Es decir, cada uno de nosotros, cuando analizamos ahora en detalle lo que nos puede decir Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos 17 al 31, cada uno de los elementos que componen las declaraciones del apóstol Pablo aquí en relación con los que aman la sabiduría, con aquellos que entienden que esto es locura, pero que para Dios, para los que se pierden es así. Ahora, para nosotros es salvación, es poder de Dios. Y así entonces vemos cómo las consideraciones que se puede tener a la luz del mensaje que el apóstol Pablo ha mandado a los miembros de la iglesia de Corinto, ahora nosotros vemos qué importancia tiene para nosotros el poder aceptar ese mensaje de salvación que Cristo, nuestro sustituto, que Cristo nos da vida eterna. Ahora entonces se convierte en un mensaje de amor, de reconciliación, de salvación, que la manera como se predicó, por el contexto en el cual se estuvo, uno podría estar prejuiciado a que no tendría éxito. Pero recuérdense que es poder de Dios. Así es, Pastor Machuca. Nosotros mirando 1 Corintios 1, del 17 al 31 que usted citó, debemos llegar a la conclusión que Pablo hace una brillante exposición de lo que es la sabiduría y el poder de Dios, que se manifiesta justamente en la cruz de Cristo, lo cual contradice por completo los estándares e ideas de grandeza que tenía el mundo, el ser humano. Y mediante este pasaje el autor confronta el orgullo intelectual y social de la iglesia de Corinto. Es un contexto que le está hablando a la gente de Corinto. Vamos a recordar algunas de los privilegios que tenían la gente de Corinto. Una gran ciudad, muy cosmopolitan, donde
llegaban muchas personas de mucho intelecto, mucho dinero. Accesible al conocimiento. Gente que tenía un conocimiento extraordinario. Claro, relaciones comerciales, económicas buenas, debido a la afluencia de una cultura mixta, romanos, griegos, y yo le egipcios, pregunto, judíos. ¿No hace eso pensar en una sociedad alta, en una sociedad superior? Así es, así es. Eso es así, eso no se discute. Los elementos culturales que conformaban esta ciudad, y que en una ocasión nosotros estamos diciendo que todo eso penetra a los creyentes, a la iglesia donde están los creyentes en Cristo, y que están en ese sentido exhibiendo parte de esos elementos. Y ahora el apóstol Pablo le llega con un mensaje a esos hermanos diciéndole que la grandeza del ser humano no está en todos esos logros personales que ellos tienen, en todos esos templos, en esa capacidad intelectual que llegan tantas personas, sino más bien que la grandeza del ser humano está en aceptar la cruz de Cristo. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 17 hasta el 31. Es decir, Pablo aclara que su llamado principal no es realizar ritos exteriores, sino proclamar lo que es el mensaje central de la salvación, y hace un énfasis en que el evangelio no depende de la elocuencia humana o de la retórica sofisticada, ya que un exceso de adorno intelectual puede restar eficacia a lo que es el verdadero poder espiritual de la cruz. La cruz es la grandeza, porque es a través de la cruz quien, siendo el soberano del universo, viene y muere en esa cruz para que el ser humano pueda tener esperanza de vida eterna. Es el mismo apóstol Pablo que dice que no fue enviado a Atenas para bautizar. Sin embargo, la afirmación requiere que podamos observar dos elementos. Primero, porque el verbo griego traducido como enviar, apostelo, de manera específica quiere decir, o viene de la raíz apóstol. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del evangelio. Y segundo, como bien señala la lección aquí en este párrafo, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significaban que este no fuera importante o menos importante que la predicación, sino que eran la respuesta que se daba a aquellos quienes escuchaban, y específicamente los que oficiaban el bautismo en detrimento de Jesús, en quien habían sido bautizados. Es decir, que podían oficiar el bautismo pero sin la persona de Jesús. Eso sería algo contradictorio, puesto que el mismo Jesús es el centro, ya que su aceptación como Señor, como Salvador, se constituye en la parte fundamental para que un creyente sea salvo y sea transformado. Es clave entonces ver que estas expresiones que encontramos en las declaraciones de Pablo, que contienen la porción bíblica de estudio de esta semana, capítulo 1 de primera carta a los Corintios, desde los versículos 17 hasta el 31, hay muchos elementos allí que se desprenden y que necesitamos, con mucho entendimiento e iluminación de Dios, ponerlo en su justo contexto. Y más aún esto que habla Pablo en la expresión que usa, sabiduría de palabra, en el capítulo 1, versículo 17. Allí vemos que el texto, vamos a leer el párrafo que nos presenta en el penúltimo párrafo de la lección, específicamente el Evangelio de la Cruz. Nos dice allí, la expresión sabiduría de palabras, según 1 Corintios 1:17, no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. Estas palabras se refieren a la retórica grecorromana. En Atenas, Pablo utilizó la lógica, la ciencia y la filosofía, pero esto dio pocos frutos. Por lo tanto, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el punto, pastor. Cierto. Cambiando el método para que no nos concentremos en este palabrerío,
sino más bien que ahora el centro lo ocupa Jesucristo, su obra, su muerte y resurrección. Quisiera hablar de algo que se cita aquí en la guía de estudio, en el primer párrafo. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre. ¿Y lo mejor? Y lo mejor de Dios. Así es. Es una declaración maravillosa, señores. Por eso estamos hablando tanto de la cruz, no como un adorno o una madera o algo hecho de metal, como ya un amuleto. Habíamos dicho en la parte introductoria. A nada de eso nos referimos. Se puede ver muy bonito en un templo, ahí cuando usted va llegando a un templo, una cruz grande. Y lo podemos entender nosotros por aquí. Claro. En este tiempo ahora. Claro. Pero cuando usted vea una cruz, ya no vea esa parte de adorno, vaya al significado profundo de lo que tuvo que pasar Cristo Jesús para darnos esperanza de vida. Por eso, conforme a lo que ya hemos dicho, pastor, y los hermanos amigos que dan seguimiento día a día a estas lecciones, podrán recordar algunos detalles bien importantes que se cita de nuevo aquí, como es la paradoja de la cruz. Desde los versículos 18 al 25, el mensaje de un Salvador ejecutado es una cruz. En una cruz resulta absurdo e intolerable para la mente sin fe. Si usted no tiene fe, usted no puede ver la grandeza de esto. Los religiosos de la época, entiéndase los judíos, exigían milagros espectaculares, y los intelectuales, entiéndase los griegos, demandan sistemas filosóficos profundos. Dios responde con Cristo crucificado, transformando lo que parece debilidad y derrota en lo que es la máxima expresión de su poder y salvación. Los versículos del 26 hasta el 29, para demostrar que la salvación proviene enteramente de su gracia, Dios no escoge a las personas basándose en su estatus social, en la influencia política que pueden tener o brillantez académica. No. Al transformar las vidas de los que la sociedad margina, anula el orgullo humano para que ninguna persona pueda atribuirse el mérito de su posición ante él. Y los versículos del 30 hasta el 31, la identidad y la seguridad del creyente se encuentra exclusivamente en su unión con Jesús. Él otorga de manera gratuita todo lo necesario ante la justicia divina, la sabiduría espiritual, la transformación de la vida, que es la santificación, tiene que ver también con la justificación y la liberación definitiva, que es la redención del mal. Por lo tanto, todo el reconocimiento y la adoración le pertenece únicamente al Señor, que fue aquel que murió en la cruz para darnos esperanza de vida y de salvación. Esta es una paradoja significativa, mis queridos, puesto que ahora el apóstol Pablo, en los capítulos anteriores, él mismo señaló de manera específica cómo la debilidad de la humanidad es en realidad una oportunidad para que Dios muestre su poder, como bien usted señaló en el comentario inicial antes de dar las puntualizaciones que hizo o que dio. En este caso, el resto de lo que se presenta entonces es un contraste entre lo sabio y lo necio, entre Dios y el mundo, y sobre todo entre lo poderoso y lo débil. Todo lo que nosotros analicemos a la luz de la cruz del Calvario, de quién fue crucificado, de lo que hizo por nosotros, no será más que presentar la crueldad del ser humano en lo que hacía, cómo lo hacía, y el objeto que el mismo humano era para el maltrato y la muerte, como consecuencia de sus actos, como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, como esto ahora, que era vil, que era menospreciable, que era rechazado, ahora se convierte en un instrumento de salvación, en un instrumento de reconciliación, en un instrumento de perdón, en un instrumento de amor. Cada uno de nosotros puede imaginar cómo se puede reaccionar en un contexto como este.
Noten que la audiencia de Pablo, esta audiencia grecorromana, ante esta locura, lo que podría hacer era rechazar directamente. Sin embargo, cómo Dios pudo salvar a las personas, cómo Dios pudo atraerlos, cómo Dios pudo transformarlo. Literalmente, lo que podía ser algo como una piedra de tropiezo fue el elemento más contundente para que otros se encuentren con la salvación y puedan sobre todo recibir lo que Dios a través de Pablo presentó, estas buenas nuevas, este mensaje de salvación que se constituyó en un poder de Dios para sanar, para restaurar, para salvar. Gloria a Dios por ello. Pastor, hay una parte ya de cierre que siempre utilizamos a manera de reflexión, y es una gran pregunta que surge. Dos o tres preguntas que surgen del tema tratado. ¿Cómo pueden los discursos elaborados oscurecer el mensaje de la cruz? Sin duda alguna, pastor, que ese es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día, al elaborar discursos, sermones, con delicadeza, contenido magistral, intelectual, para impactar con datos, sabiduría y argumentación humana. Sin Cristo, literalmente se convierte en una piedra de tropiezo. Imagine, por ejemplo, el apóstol Pablo con tanto conocimiento. Bueno, en Atenas le pasó algo. No, y que empezó y argumentó y presentó más como medio de impacto para impresionar y llamar la atención. El gran conocimiento que yo tengo, y entonces... No. Yo soy igual que ustedes. Yo soy un hombre y literalmente fue un instrumento, fue un elemento clave e importante. Alcanzó a algunos de esos filósofos. Claro que sí, porque algunos escucharon, pero no tuvo el resultado lo que él esperaba. Al cambiar el método y concentrarse en Cristo y en este crucificado, las implicaciones que tiene el aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor, que no es solo concentrarnos en lo que podía significar la cruz para entonces, sino en aquel que fue crucificado en la cruz. Ese es realmente el mensaje que Pablo predicó. Pienso que Pablo fue muy impactado por ese mensaje, porque él estaba cargado de muchos conocimientos en términos de fariseo, conocía mucho las leyes, él enseñaba de lo que le enseñaron, y Pablo se sentía muy orgulloso con eso, o Saulo de Tarso más bien. Pero cuando se le mostró a un Cristo crucificado y el significado de la cruz, cambió su discurso. Se dio cuenta que los elementos filosóficos y todo lo que él conocía no podía impactar una vida tan poderosa como impacta la vida de Cristo que fue crucificado. Y con relación a esa pregunta de reflexión, yo creo que a veces nosotros también argumentamos mucho y hablamos poco de la cruz de Cristo. Hay muchas personas que son especialistas en preparar grandes temas, de esos temas que tienen que ver con la historia. Es muy bueno conocer bien la historia para no repetir los errores, y muchos temas por ahí que quizás están un poquito desligados de lo que es la cruz de Cristo. El tema más impactante que puede recibir un ser humano y cómo puede ayudarlo en su crecimiento espiritual es hablar de cómo Cristo murió en una cruz, y eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo sobre el Evangelio de la cruz. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado no suscita fe en los judíos ni en los griegos que escuchaban a Pablo. Para nosotros hoy en día, ahora, analizarlo y entenderlo, porque para ellos podría ser una piedra de tropiezo o una locura, respectivamente, en ese tiempo. Ahora, Pablo resume claramente en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquellas cosas que Jesús sufrió, enfrentó y cómo murió, se constituye en nuestro mensaje para que podamos ser salvos por Él y en Él. Eso es lo que queremos que tomes en cuenta en este día, en esta oportunidad. Lo que fue un mensaje de locura o algo contradictorio para entonces, se constituye en las buenas nuevas de salvación para que cada uno seamos salvos en Cristo Jesús. Amén. Yo pienso de manera muy particular, pastor, no sé,
cuál será su sentir y pensar, pero uno queda muy impactado cuando tiene que hablar de estos temas, y oramos para que esa cruz de Cristo pueda también impactar nuestra existencia y que en nuestra mente, en nuestros labios, siempre esté siendo sazonada con el poder del Espíritu Santo, el gran sacrificio de Jesús para nuestra salvación muriendo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por este mensaje de la cruz. Gracias. No estamos mirando un objeto de madera o de metal. El significado grande de Jesús morir en una cruz es lo que nos produce esperanza de vida eterna, cual el apóstol Pablo y los otros apóstoles también ponen en nuestros labios esas palabras para que muchas personas, impresionadas por el poder del Espíritu Santo, lleguen a conocer de lo maravilloso y lindo que es servir a Jesucristo. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.